Este libro de verdad que tiene una mística, ¿viste? Porque tardó más de 30 años las memorias de Santiago Vallejos, mi abuelo, tardó más de 30 años en llegar a mis manos. De ahí tuve que, aparte de leer, tuve que hacer un encuadre dentro de lo que es el ámbito histórico y revisionista de la historia argentina, sobre todo en la parte política y demás, como para encuadrar esas memorias dentro del ámbito, clasificar en función de las fechas y los personajes actuantes de aquel entonces, ¿no? Porque son unas memorias políticas que vienen a develar, digamos, un montón de misterios y dentro de lo que es la cocina política de lo que fue uno de los mayores movimientos de la República Argentina, el peronismo, acá en Corrientes. En pocas palabras, ¿qué dice de ese movimiento o qué dice de la historia de ese movimiento en la provincia? Mirá, Corrientes, como él mismo lo indica, siempre se mantuvo al margen de los grandes acontecimientos que cambiaron el rumbo de la política, de la cultura y de la economía de nuestro país. Corrientes siempre es al margen por cuestiones, si bien un poco culturales, otro poco por aprovechamiento de un cúmulo de gente, dirigente de aquel entonces, que han hecho posible que Corrientes sea, digamos, una provincia que quedaba a la vera o al margen de acontecimientos tan importantes como fue el advenimiento del nacionalismo de Juan Manuel de Rosas, por ejemplo. Nosotros, siendo parte del Tratado del Cuadrilátero, luchamos contra el federalismo rosista, después con Irigoyen y por último con el mismo Perón. Por eso se llama peronismo en Corrientes la gran mentira. Eso es uno de los factores que nos lleva hoy a entender un poco este revisionismo histórico, y el cual, en ese revisionismo, la doctora María del Mar Solís Carnicer, que fue la que hace el estudio preliminar de la obra, lo profundiza y lo categoriza dentro del ámbito de la historia, como un eslabón casi perdido dentro de los anales históricos de lo que es nuestra región. De la época en la que escribe Santiago Vallejos, obviamente no quedaban registros digitales como lo hacemos ahora. ¿Cómo dejó eso, digamos, ese borrador, y cómo llegó ese borrador a tus manos? Mirá, acá se cuenta casualmente cómo todas esas memorias llegan a mis manos. El profesor Gauto fue el primer depositario de esas memorias, y antes de morir Santiago Vallejos le entregan sus propias manos y él va a la casa de Bernardo Ronaletti, que era más o menos el grupo, digamos, literario de aquella época y el grupo intelectual de aquella época, y Bernardo Ronaletti guarda estas memorias para leer y después publicitar. Bueno, eso quedó ahí en resguardo de Ronaletti por años. Falleció Ronaletti, la mujer de Ronaletti se va a vivir a otro lado, y yo sabía de algunos escritos de Santiago Vallejos en la cuestión política, pero nunca tuve en mis manos, o sea, sabía la existencia, pero por versiones familiares. Cuando en una oportunidad lo encuentro el profesor Gauto, le pregunto y me dijo, sí, eso existe. Y yo le llevé, bueno, me cuenta esta pequeña historia, y tiene que estar en manos en este momento, de la viuda de Ronaletti, me dicen, porque ya Bernardo falleció, así que... Bueno, no obstante eso, yo hago mis arreglos, hablo con mi madre, que en ese momento estaba viva, hija de Santiago Vallejos, y mi madre hace todos los contactos pertinentes y puede contactarla a la mujer de Ronaletti, que ya no vivía en Goya, y bueno, en uno de los viajes que ella hace a Goya, busca en una caja fuerte que tenía Ronaletti en su casa, y encuentra esas memorias. Así que tal cual las encontró, me trajo a mí con un hilo sisal envuelto en un sobre,
y me las entrega en propias manos, que bueno, ahí a mí se me vislumbró, digamos, la real idea y la existencia de todo esto, ¿no? Bueno, de ahí empecé a trabajar, me llevó tiempo, porque tuve que buscar el contexto histórico, los personajes de la época, todo el devenir de lo que era Argentina. Te imaginas que esto está antes de 1940 escrito, y el advenimiento del peronismo es a partir del 1946. Claro que antes hubo toda una fusión de movimientos populares y de lucha de derechos, sobre todo los trabajadores, los sindicatos de aquel entonces. Estamos hablando de Cipriano Leyes, de Luis Gay, o sea, estamos hablando de personalidades que marcaron un rumbo fundamental en el ámbito de los derechos, la legislación laboral y la base, el fundamento de la cosa, ¿no? Y bueno, a partir de ahí yo tuve que ensamblar toda esta memoria, porque el crudo estaba escrito correlativamente, o sea, no es que había una 1942 tal cosa, 1943 tal otra. Hay fechas muy puntuales que él puso, como cuando él fue intendente, que fue en el año 1944, ya después de la primera revolución nacionalista que hubo acá en la República Argentina, la revolución de los coroneles, como se llamó, y él fue intendente acá de Goya, y hace un recuento muy pormenorizado de cómo fue cambiando el municipio y las bases que le dio el municipio de Goya en aquel entonces, y su lucha también contra la tuberculosis, que afectaba a Goya tremendamente. Y bueno, hay relatos que realmente valen la pena sacar, que salen a luz, ¿no? O sea, muy importante realmente.